precisamente reflexionaba sobre esa idea de las musas, de cómo las mujeres como musas para el arte, como objetos de inspiración, de seducción, sí tienen cabida en el museo y la mayoría están desnudas, como dicen. Menos del 5% de las artistas en el museo son mujeres, pero sin embargo el 85% de los desnudos son femeninos. ¿Por qué? Bueno, y a raíz de eso, pues también he querido destacar una exposición que se celebró también recientemente en el Museo del Prado, que se llamó Invitadas, y hablaba precisamente, la idea era recuperar la visibilidad de las mujeres en el arte, no solo como objeto de representación, sino también como artistas, y que realmente tuvo muchísima polémica, sobre todo por el título, por esa idea de que las mujeres debían ser invitadas al museo. Y bueno, yo considero que la polémica que generó la exposición es buena, porque al final yo entiendo que la polémica nos hace avanzar. Y la exposición en sí tenía una justificación, y es que realmente las mujeres debían ser invitadas para exponer, ¿no? Y al final esa misma idea yo creo que no ha cambiado tanto a día de hoy. O sea, a esa pregunta de ¿tienen que ser invitadas las mujeres para estar en el museo? Yo casi diría que sí, todavía sí, porque la mayor parte de las colecciones de los museos están hechas por artistas, por autores masculinos, y deben ser los propios museos los que hagan el esfuerzo de comprar obra femenina, de visibilizar y de invitar a esas mujeres que ahora mismo están fuera a formar parte del museo. Sin embargo, todavía hoy seguimos estando infrarrepresentadas. En un informe de la Fundación Andrew Mellon se destacaba precisamente que no solo las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, sino que el personal blanco masculino occidental es el personal mayoritario en la mayor parte de los museos, sobre todo en lo que se refiere a su esfera más intelectual, es decir, a la gente que gestiona el museo, gestiona las actividades, lleva a cabo los procesos educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la esfera de la toma de decisiones. Y ese realmente sería el problema. Bueno, una de las cuestiones que deberíamos aceptar es nuestro legado. Al final, como hemos comentado, esa idea de las colecciones coloniales que han llegado, sobre todo de ese contexto de la Ilustración, ¿no? Por ejemplo, Mary Louise Pratt en su libro Ojos Imperiales nos habla precisamente de ese sujeto imperial, blanco, occidental y masculino que va creando, va visibilizando lo que es el mundo natural. Y a través de las colecciones y los museos se muestra eso precisamente, ¿no? Tenemos esa idea de la catalogación del mundo, la catalogación de los animales, de las plantas, pero también de las personas. Se puede ver perfectamente en esta primera imagen, que es del cuadro del Perú, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, cómo se pensaba que a las propias personas se las podía catalogar y representar también en las colecciones, ¿no? También fruto del auge posterior de los estudios etnográficos y de la antropología. Bueno, sabemos que algunos de los objetos, entre comillas, que se mostraban en las exposiciones eran personas de otras razas. Y claro, esto que a día de hoy nos parece evidentemente una barbaridad, nace de la propia idea del coleccionismo, ¿no? En esta imagen que tenéis aquí, la tercera, es el negro de Bañoles, que precisamente se llamó así por ser una persona de raza negra que bueno, falleció y se disecó para exponerse en el museo, ¿no? Y bueno, otra cuestión también importante es esa idea de cómo debemos reinterpretar ese legado. En esta última imagen que aparecen dos esqueletos, os he puesto
Teatro Natural de Adán y Eva, que está también en Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el Gabinete de Historia Natural, y que precisamente también responde a esa misma polémica. En un museo de ciencias, tener esa imagen del jardín del Edén, ¿no? Religiosa, digamos, un poco anticientífica, pero que precisamente forma parte de la propia historia de la ciencia, porque representa esa tradición de los teatros anatómicos del siglo XVII. Bueno, ¿cómo lidiamos con ese legado que nos ha dejado esa visión, sobre todo colonial y masculina, en los museos a día de hoy? Pues yo creo que precisamente con mucho estudio crítico, con mucha información y bueno, en algunos casos incluso eliminando ciertas piezas, ¿no? Como sabemos, la ciencia avanza muy rápido. Bueno, lo hemos visto sobre todo en esta época, sobre todo en este último año que hemos pasado con todo el tema de las vacunas, los estudios que han salido de forma express. Sí, la ciencia avanza muy rápido, pero los museos no. Los museos, por su propia idea de colección, casi permanecen a ese pensamiento de cementerio de obras catalogadas y encerradas en una institución, ¿no? Vale, para que esto no suceda, precisamente lo que tenemos que hacer es reactivarlas, actualizarlas y revivirlas, ¿no? Esta imagen es del Museo de Ciencias de Londres, la imagen de Charles Darwin, ¿no? Que está ahí casi representada en la escalera, está en la actualidad, como uno de esos grandes hombres de ciencia. ¿Con esto qué es lo que quiero destacar? Bueno, pues que a lo mejor esa idea de los museos como galería de los hombres ilustres o galería de los grandes artistas, es evidente que existe, pero quizá deberíamos repensar cuáles son las historias que debemos contar. Porque hay historias importantes, evidentemente. Darwin es importante para la historia de la ciencia, ¿no? Cada museo tiene su gran figura intelectual. Pero quizá también son importantes otras historias que representan historias muy formativas para los visitantes de los museos. Tenemos que pensar específicamente que en los museos de ciencia la mayor parte de los visitantes son niños, son uno de los museos más visitados por los colegios. Por lo tanto, también es importante para su formación que nosotros les mostremos historias de resiliencia, historias de superación, historias de vencer las adversidades, ¿no? Entonces, la idea es que progresivamente deberíamos reevaluar esa imagen que tenemos de la autoridad científica y su legado en los museos de ciencia. Antes veíamos estudios sobre la presencia de las mujeres en los museos de arte, sobre todo. Yo hace tiempo inicié un trabajo sobre la visibilidad de las mujeres en los museos de ciencia. Presenté algunas cosas hace poco tiempo. Pero si en los museos de arte la visibilidad de las mujeres es mínima, en los museos de ciencia me atrevería a decir que prácticamente es invisible. Bueno, ¿y quién es la autoridad? ¿No? ¿Cuál es la imagen de esa autoridad científica? Esa imagen de los grandes hombres de ciencia se forja precisamente después de la Edad Moderna, durante la Ilustración, y es un estereotipo aceptado públicamente. Es decir, la idea del genio, de la genialidad, la idea de estar a hombros de gigantes, ¿no? Es una imagen que necesita de la aceptación pública. Cuando uno es un gran hombre de ciencia, lo dice Sapin en su estudio, es porque públicamente aceptado es como ese gran hombre de ciencia, ¿no? Es decir, necesita la aceptación social para erigirse como tal. Por lo tanto, yo digo que a esos hombros de gigantes, pues quizá también tenemos que incorporar a las gigantas, a los pequeños, a los medianos, a los diminutos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hagamos una
gran historia de la ciencia, no hagamos historia de los hombres ilustres, historia de los grandes artistas, hagamos también historia social, historia crítica. Hacer historia de las mujeres, particularmente en historia de la ciencia y creo que también en arte, es hacer historia crítica, es hacer revisionismo, es hacer historia social. Y yo creo que esa revisión siempre va a ser positiva. Cuando hablamos sobre todo de la historia del arte o de la historia de la cultura visual, lo que vemos básicamente es esa idea de la mujer como musa, esposa y madre. Es decir, ese propio legado que nos ha llegado de la mujer relegada al ámbito privado. Por lo tanto, ¿qué nos deja eso? Una escasa o nula representación de la mujer ocupando los espacios públicos de la ciencia. ¿Cuántas imágenes, cuántos retratos de mujeres científicas podríamos recordar ahora mismo? Tenemos a Marie Curie, que es la científica por excelencia, pero ¿cuántos más podemos recordar? ¿A cuántas de ellas les ponemos cara, ¿no? Y bueno, pues precisamente ese es el legado que nos ha llegado de esa idea de que la mujer trabaja en lo privado. La mujer trabaja en la casa, la mujer trabaja en los cuidados y por tanto es muy difícil y en un momento precisamente era amoral que la mujer se representara en los espacios públicos. Por lo tanto, aquí hay, bueno, lo que yo he llamado imágenes en conflicto. Por una parte, tenemos el arte como elemento de agencia para las mujeres en el discurso científico, es decir, cómo el arte ha sido utilizado por mujeres científicas, especialmente botánicas, que luego hablaré un poco de ellas, para introducirse en el discurso científico y, por otra, cómo la cultura visual y cómo el arte ha representado a las científicas y a la ciencia hecha por mujeres. Pasamos a esa parte, lo que vemos. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Principalmente lo que vemos, vamos a pensar, vamos a ser conscientes de que lo que vemos a nuestro alrededor ha sido principalmente creado por actores, por agentes masculinos. Por lo tanto, cuando nuestro entorno visual, tradicionalmente, históricamente, ha sido creado abrumadoramente por actores masculinos, vamos a tener inevitablemente esa visión sesgada de lo que es nuestra realidad. Bueno, y esto es lo que vemos. Supongo que habréis visto esta película de 2017, Figuras ocultas, talentos ocultos. Y bueno, precisamente muestra esa invisibilidad de algunas mujeres que en realidad llega a ser física, ya que en este caso, en la película, bueno, habla de 3 investigadoras que eran las calculadoras de estrellas en la NASA y ellas además se situaban en las partes bajas de los edificios, o sea, realmente ellas no podían ser vistas, ¿no?, públicamente. Esto es lo que Margaret Rossiter llamó el efecto Matilda. ¿De qué trata el efecto Matilda? Que lo escuchamos en muchas ocasiones, sobre todo en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, durante el 11 de febrero. Bueno, pues el efecto Matilda viene de la teoría del efecto Mateo, que es una teoría sociológica que se basa básicamente en el principio de no autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que un autor que ha sido afamado previamente y que ya posee un estatus de autoridad pública, o sea, ya ha sido reconocido públicamente, siempre va a obtener más fama independientemente de la calidad o de la importancia de su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo que una persona salga a hablar cuando previamente no ha sido reconocida públicamente, mientras que algún científico, autor, etcétera, ya reconocido, cualquier cosa que diga, en sí ya se le va a prestar una mayor atención, ¿no?